Es mejor buscar las añadiduras porque hay que estar los beneficios del ser humano. No, enfóquenme aquí. Hay personas que se conforman con las migajas que da el mundo. Es difícil ver la justicia de Dios. ¿Cómo es posible que perdamos el enfoque de aquel que creó el reino? ¿Cómo yo sé que el reino de los cielos y que está en mi vida? Ay, botillar para todo el mundo. Entonces, manito, escúchame que te lo diga. Necesitas algo. No lo cortes, déjalo ahí. No, la gente está equivocada, la gente no quiere pasar proceso, la gente quiere llegar a los pies de Cristo y que Dios con una varita mágica te cambie la historia, varón. La historia se te va a cambiar a medida que usted aprenda a crecer y a madurar espiritualmente. Bienvenidos a La Llave Podcast. No olvides suscribirte, no olvides darle like, no olvides activar la campanita de notificación para que sigas recibiendo este contenido de calidad y sobre todo basado en la palabra de Dios. Y hoy, señores, miren, es difícil cuando una gente, usted tiene tiempo y tiempo atrás de ellos, pero la tenemos con nosotros. Recibamos con un fuerte aplauso a Doralicia Brazoban. Dios mío, ministra, cuéntenos cómo se siente. Gloria, el Señor hace milagros, de verdad que Dios sí. es bueno. No, para mí es un placer poder estar aquí ya con mi gente. Ustedes saben Dios que los mío, amo. Señor. Verdaderamente creyendo en que este proyecto es una bendición para muchos. Amén. Así que no olvides suscribirse. Señores, estoy un poquito nervioso porque estamos aquí con la encargada de los jóvenes de nuestro ministerio. Así que ya ustedes saben. Si ustedes ven que yo tiemblo, no es de que estoy, es que tenemos aquí la autoridad encima. Dale algo, Fede, Bueno, dale algo. entonces, no, es la verdad, es la verdad que yo estoy. Oye, Dios está aquí, Dios está aquí. En el nombre de Jesús. Y hoy en este día especial queremos trabajar un tema que quizás muchos de nosotros lo hemos escuchado. Quizás muchos de nosotros hemos ido a la iglesia y hemos escuchado en una prédica quizás que el reino de los cielos se ha acercado. E incluso otros utilizan en la prédica que debemos de acercarnos al reino de los cielos, que debemos de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero en referencia aquí, trayendo una mujer del reino, yo quisiera saber más o menos en qué hace referencia del reino, qué es el reino. Bueno, yo creo que como seres humanos tenemos que tener claro muchas cosas. Y es que debemos entender el concepto de reino. La palabra dice que reino es gobierno, reino es autoridad y reino es dominio. O sea, toda nación se supone que tiene que tener un gobernante, ¿verdad que sí? Se supone que ese gobernante reina sobre esa nación. Entonces, qué bonito sería que podamos enfocarnos en entender que el reino de Dios es el gobierno sobre cada uno de nosotros. Por eso me encanta lo que dice la palabra en el libro de Mateo 6:33. Me encanta ese versículo, marcó mi vida, que después de ahí fue que yo entendí lo que es el concepto de autoridad, el concepto de reino, el concepto de gobierno, que es: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Vivimos en un mundo donde el sistema nos lleva un poquito acelerado. El sistema nos lleva un poquito rápido. Y perdemos lo que es el concepto de reino, de gobierno y de autoridad sobre la vida del ser humano. Soy de las que dice que no hemos pasado por mucho tiempo buscando las añadiduras y desenfocándonos del reino, que es el que da las añadiduras. Pero cuando la palabra se refiere de que más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. O sea, que las bendiciones que nos puede proporcionar el reino vendrán si nosotros primero nos enfocamos en él. Específicamente y claramente te digo Pero que el reino es lo que tiene el concepto original sobre la vida del ser humano. Pero es que hay gente que yo, según lo que he visto y lo que he identificado, es mejor buscar las añadiduras porque hay que estar los beneficios del ser humano. No, es que los beneficios quien los da es Dios. De hecho, la palabra de Dios es clara cuando dice que la bendición de Jehová es la que enriquece. Pero nos pasamos por tanto tiempo buscando las añadiduras, las riquezas, las comodidades, y nos olvidamos de lo importante. ¿Quién es el importante? Dios. Todo ser humano tiene su concepto en la cabeza de que Dios creó al mundo, ¿sí o no? Sí. De que Dios creó todas las cosas. De que Dios te creó a ti, me creó a mí. Entonces, ¿cómo es posible que perdamos el enfoque de aquel que creó el reino? Porque Dios creó todas las cosas, pero creó el reino de Dios para que después que el reino de Dios es establecido, entonces nosotros podamos entender que estamos bajo el gobierno y la autoridad de Cristo. O sea,
todo en la tierra, dice la palabra, todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ¿de quién es? De Dios. Pero perdemos el enfoque del reino. Como yo te decía al inicio, el reino es gobierno, ¿verdad que sí? No podemos hablar de yo poder poner orden en mi casa si yo no entiendo el concepto del reino. No puedo hablar de yo ser próspero en el área de mi trabajo si yo no tengo el concepto de reino. El reino se busca cuando nos acercamos a Dios. El reino se busca cuando declaramos la palabra de Dios. De hecho, la gente dice, yo creo en Dios. Mírame acá, yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios. Pero es diferente tú creerle a Dios, porque sabes que ese Dios va a estar a favor tuyo cuando tú le crees por encima de las adversidades o por encima de los problemas. Yo puedo decirte, Félix Manuel, que el reino es algo glorioso, ¿verdad que sí? Pero también es algo apreciado, que el ser humano ha dejado de apreciar lo verdadero por agarrar las cosas que están en el mundo, que son pasajeras. ¿Me doy a entender? Por eso dice, busca el reino de Dios y su justicia. No puedo hablar de reino sin hablar de justicia. Yo no sé cuántos están viviendo en este tiempo en incertidumbres. Yo no sé cuántos están viviendo en tiempo en inseguridad. ¿Por qué? Porque hemos visto que la justicia muchas veces no se manifiesta como debería manifestarse. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no estamos buscando el reino. Y si no busco el reino, la justicia de Dios no puede venir a la tierra. Y si la justicia de Dios no viene a la tierra, entonces tenemos un problema grave. Porque no vamos a poder encontrar lo que verdaderamente necesita el ser humano para alinearse al propósito de Dios. ¿Y cómo yo me doy cuenta que el reino de los cielos está en mi vida? Porque a veces nosotros oramos, Señor, que tu reino se establezca. Señor, que tu reino esté. Pero ¿cómo yo sé que el reino de los cielos está en mi vida? Ay, Dios mío. Me encanta la palabra que dice en el libro de Juan, que por sus frutos lo conoceréis. ¿Cómo yo puedo mostrar o cómo yo puedo dar a demostrar de que el reino de Dios está en mi vida? Por las obras que yo hago. Porque muchas personas dicen, yo creo en Dios, yo quiero que Dios se manifieste en mi vida, o yo quiero que el reino de Dios venga, pero estoy haciendo todo lo contrario a lo que dice la palabra conforme al reino de Dios. El reino es gobierno, el reino es justicia, el reino de Dios es orden, el reino de Dios es manifestación de lo alto. Amén. Entonces eso se va a manifestar en mi vida cuando los frutos que yo dé sean los correctos. Amén. El reino de Dios viene sobre mi vida, viene la justicia de Cristo y mi vida comienza a tomar un orden. Pero no cualquier orden, un orden diferente. Un orden que lo que estaba desorganizado, Dios lo organiza. Aquello que estaba destruido, Dios lo construye otra vez. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de reino. Hay personas, enfóquenme aquí, hay personas que se conforman con las migajas que da el mundo. Y Dios te está diciendo, tú eres una persona de reino. Y el reino, digo como dije anteriormente, es gobierno. El reino es justicia. El reino es autoridad. ¿Te has dejado que el enemigo pisotee tus sueños? ¿Has dejado que el enemigo debarate aquello que Dios ha depositado en ti? ¿Sabe por qué? Por desenfocarte del reino. Pero si retomas otra vez, tomas el reino, su justicia, yo te aseguro que tu vida será transformada. Porque donde el reino de Dios es establecido, todo lo que estaba desorganizado vuelve a tomar orden. Por eso dice la palabra en el libro de Génesis, que cuando Dios creó al mundo, ¿qué había? La tierra estaba desordenada, estaba vacía, estaba media loca, pero llegó Dios y ¿qué pasó? Se organizó todo. Entonces, manito, escúchame que te lo diga, necesitas a Dios para que tu vida tome un rumbo diferente, para que lo que está desorganizado a través del reino de Dios sea organizado otra vez y tú puedas tener un enfoque, puedas volver a tener sueño y puedas volver a tener visión. Amén, porque estamos en esta tierra. Estamos en esta tierra y tal vez pueda ser que la gente diga, es pasajera, sí es pasajera, pero mientras tanto estás aquí, algo tienes que hacer con tu vida. Entonces, el reino se manifiesta cuando yo doy los frutos correctos. Aleluya. ¿Y cómo debe actuar una persona de reino? O sea, la gente, porque la gente dice, Dora, que no, tú eres una mujer de reino, pero ¿cómo actúan las personas de reino? Oh, pero la gente de reino, si tú no tienes fe, tú no puedes decir que eres una persona de reino. Si tú no tienes esta pasión por las cosas de Dios, tú no puedes decir que eres una persona de reino. ¿Por qué? Porque el reino se va a manifestar con la fe que tú tengas para traer el reino de Dios que tú no estás viendo acá en la tierra. Amén. Yo no sé si tú estás cansada, como yo dije anteriormente, de la injusticia.
yo no sé, pero tú tienes que aprender a creer la palabra de fe, y la fe va a hacer que las cosas que tú no estás viendo sucedan. Entonces, yo soy una persona de reino porque Dios ha activado una fe en mí. Que aquello que la gente ve que no sirve, yo digo, no, ahí hay esperanza todavía. Entonces, las personas de reino tienen un lenguaje diferente a las personas del mundo. Porque las personas que creen en un Dios todopoderoso tienen un lenguaje de fe para declarar la palabra que quieren ver sobre nuestra nación, sobre nuestra familia, sobre nuestro trabajo, sobre la escuela, sobre donde quiera que usted esté. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es fe. Gloria a Dios. Pero yo veo que tú estás ligando el reino con la justicia. Pero cuán cosa difícil poder tener el reino de Dios y ser justo aquí en la tierra. Porque como yo veo hoy en día las cosas tan difíciles. Sí, realmente no es ni siquiera difícil, Félix Manuel. Es una falta de compromiso y de carácter, yo digo. Porque las cosas están difíciles, pero tú te quedas ahí conformándote con lo que estás viviendo. Entonces, es difícil ver la justicia de Dios. Puede ser, porque Dios muchas veces nos va a dejar incómodos para que aprendamos a declarar la palabra. Pero me gusta porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. O sea que sí hay justicia en la tierra. Lo que pasa es que hay que saberla buscar. Muchas veces como seres humanos no queremos cambiar actitudes. Eso no es justicia. Si usted sabe que tiene que servir justamente y usted ve que vienen unos hijos suyos, el deber suyo no es pasar a sus hijos delante. Es hacerle que ellos hagan la fila igual como todos los demás. Entonces, mi justicia se va a ver manifiesta en mis hijos que me están mirando, y mis hijos van a multiplicar eso. Y si la gente ve que mis hijos y yo multiplicamos eso, entonces vendrá un cambio y podemos entender el concepto de justicia. O sea, esto lo voy a tener que decir, lo voy a tener que decir. No, suéltalo. Pero muchas veces la gente me dice, usted es muy fuerte, es muy dura. Lo que pasa es que si yo no muestro a mis familiares, a mis seres queridos, a los jóvenes de la iglesia, a ser justo, ¿quién se los va a enseñar? Entonces, no se trata de una amistad, no se trata de un amiguismo, no se trata de un coro. Se trata de forjar el carácter de Cristo a través del reino de Dios y su justicia. Y usted verá cómo la tierra comenzará a cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que estamos acá. Nosotros somos los que hablamos, los que caminamos, los que nos movemos. Eso está fuerte. Hablando de justicia, me acuerdo yo, me enojé con una doña en una entrega de comida. ¿Qué te hicieron? Le dio la pechuga a los hijos y a mí me dio un piquillo. Eso no es justicia. No, eso no es justicia. Ahí no se movió. No, yo lo sabía dentro de mí. Es cuando dentro de mí yo me entristecí, yo dije que Dios no se movía ahí. Exactamente, entonces eso no es justicia. Para yo poder traer la justicia de Dios acá en la tierra, yo primero. Nos tocaba pechuga a todos. A todos. No y si no hay pechuga, la dividimos. Y si no se divide, no hay pechuga para nadie. Nadie come costillar para todo el mundo. Porque hay que ser justo. Sí, te voy a mandar el link del video. Si tú estás viendo este video, era pechuga para todos o nada para nadie. Así que ya tú sabes. Está fuerte. La palabra de Dios dice en Mateo 4:17, Jesús diciendo que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa eso ahora? Cuando Jesús dice en ese momento en la palabra de que el reino de los cielos se ha acercado, es porque él sabía que iba a venir lo que significa lo que es el cambio. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de que el reino viene, tenemos que saber que el reino va a traer el gobierno, pero eso va a traer dolor. Que la justicia que queremos va a traer injusticia. Entonces, cuando es decir el reino de los cielos se ha acercado, es que va a venir un cambio. Y para nosotros poder contrarrestar ese cambio, tenemos que estar agarrados obligatoriamente de Jesús, de la palabra, de la promesa. Dice el libro de Mateo 25 que el reino de los cielos es igual a una perla preciosa. Es algo que tiene valor. Y cuando Jesús dice el reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad que sí? Es donde nosotros tenemos que agarrar esa perla preciosa y comenzar a darle valor. Es como un tesoro. El reino de Dios establecido en la tierra es como un tesoro, donde su justicia va a venir, donde va a venir el gobierno de Cristo, donde va a venir el cambio, la transformación, donde el corazón de los padres se va a volver hacia los hijos, el de los hijos hacia los padres. ¿Por qué? Porque el reino de Dios se ha establecido conforme a la palabra de Dios. ¿Y cómo el reino se establece en la vida de alguien? Porque la gente ora que venga el reino, o el reino viene a la vida de alguien por default, porque toca traerlo. No porque toca traerlo. Por ejemplo, el mayor deseo de Jesús sería que el reino de Dios viniera sobre cada vida, sobre cada persona.
Pero la Biblia es clara cuando dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea, Dios quiere que el reino sea establecido sobre República Dominicana, pero hay mucha gente que están haciendo pila de lo que era y que están desenfocándose muchísimo del reino. Todavía tú encuentras gente dentro de una congregación que están aérea y no entienden que el reino de Dios se acerca, no entienden que Dios está a la puerta donde Él es claro, yo toco, pero hay de aquel que abre. Entonces, el reino de Dios se va a establecer en la vida de alguien cuando esa persona abra su vida y su corazón para que el reino de Dios sea establecido. Oh my God. Está fuerte, ¿verdad que sí? No, Está fuerte. no, tú me hablaste de la congregación y eso porque yo pensaba que si ya yo me convertí y busqué de Dios y dije, sí, Señor, te acepto, ya para mí la puerta del reino estuvieran abiertas a mi vida. No, oye, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo me convertí con 19 años de edad. Y yo comencé a buscar el rostro de Dios. No hace tanto, mambo. Yo soy una niña. ¿Sí o no, mi gente? ¿Soy o no soy? Se le nota en la cara. Claro que sí. Se le nota en la cara. Oye, entro entre los jóvenes y me dicen, hey, soy joven, manito. Tengo la unción, tengo la fuerza y sobre todo tengo el deseo de estar ahí. Entonces, mézclate ahí para que se te pegue eso. Se metió Dios. Rápido. Seguimos aquí entonces. Por ejemplo, cuando tú vienes a los pies de Cristo, yo vine a los 19 años de edad, pero no fue que el reino vino, puf, y se estableció. Se llama algo proceso. Por ejemplo, yo no puedo esperar ver el reino de Dios, automáticamente yo digo, venga su reino y su justicia, ojalá y descendiera de una vez. Pero imagínate que el reino y la justicia de Dios descienda así, manito, se va mucho. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios misericordioso. Queremos el reino establecido, pero también queremos que la misericordia de Dios caiga sobre nuestra nación. Yo vine muy joven a los pies de Cristo. Me tomó mucho tiempo poder ver el reino de Dios manifiesto en mi vida. ¿Que lo anhelaba? Sí, lo anhelaba. ¿Lo quería ver? Claro que sí. Pero ¿cómo yo comienzo a ver el reino de Dios? Cuando vi que mi vida comenzó a cambiar. Cuando vi que Dios transforma a una Dora en una sierva de Dios. Cuando comenzó a cambiar todo mi entorno. Cuando no me importaba yo decir, yo soy cristiana. El reino de Dios comenzó a establecerse en mi vida cuando yo comencé a predicar la palabra. El reino de Dios se estableció en mi vida. ¿Cuándo? Cuando yo comencé a declarar que Jesús es el rey de nuestra nación. Entonces hay un proceso que debemos pasar para ver el reino de Dios establecido sobre cada uno de nosotros. Porque es muy bonito alabar a Dios cuando todo está bien, pero ¿y cuando todo está mal? Alaba. Y cuando no hay en la nevera. Alaba. Y cuando los bolsillos están vacíos, entonces ¿qué va a pasar? ¿Se fue el reino? Parece. No, ahí es que viene el reino. Porque queremos decir simplemente el reino sí, pero el reino a veces es dolor. Porque hay cosas que no queremos ver, pero suceden. Y que Dios la permite con un fin. Como predicaba mi pastor en estos días, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. El reino va a haber, queremos la justicia, pero van a haber injusticia. ¿Sí o no? Si no, ustedes saben los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad que sí? Pero la justicia de Dios se establecerá viendo aún la injusticia. Amén. Me explico, el reino de Dios es gobierno, pero ahora mismo ni siquiera los hombres están gobernando su casa. ¿Qué? No, espérate. No lo cortes, déjalo ahí. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que el gobierno de Dios tiene que ser establecido. ¿Desde qué? Desde el principio, desde el ser humano. No podemos dejar las cosas pasar por dejarlas pasar. Tenemos que retomar la visión, tenemos que retomar nuestros principios, tenemos que retomar los valores que hemos perdido y que el reino se ha alejado. Jesús dice, se ha acercado el reino de Dios y nosotros lo estamos alejando. Pero Dora, tú dijiste algo clave que me gustaría saber. Sí, dime. ¿En la escasez se mueve el reino? Claro que la escasez se mueve. No, porque yo he escuchado que en la escasez se mueve el diablo. No, la gente está equivocada, la gente no quiere pasar proceso, la gente quiere llegar a los pies de Cristo y que Dios con una varita mágica te cambie la historia, varón. La historia se te va a cambiar a medida que usted aprenda a crecer y a madurar espiritualmente. Hay personas que no quieren alcanzar la madurez de Cristo. Hay personas que no quieren forjar el carácter de Cristo en ellos y entienden que si no hay en la nevera, Dios no está. Si no hay, Dios sigue estando. Amén. Yo soy una mujer que vengo de pasar muchas necesidades, muchísimas. Pero sin embargo, ¿qué hago? Me he aferrado a la palabra. Hay días que yo amanecí sin ni uno en los bolsillos. Pero eso es así. Pero creo que Jehová jiré, Jehová proveerá. Amén. Hay días que yo que he amanecido quebrantada de salud y el reino se ha ido. No, al contrario, yo declaro que Jehová Rafa me sana. Y ahí es donde viene el reino. La gente cree que el reino viene cuando todo está bien. Error. El reino vendrá a establecer su orden cuando hay caos, cuando hay problema, cuando hay dificultad, cuando hay adversidad.
porque eso es lo que pasa. En la adversidad Dios se tiene que glorificar. Si todo está bien, ¿cómo tú vas a reconocer que Dios hizo algo en tu vida? My God. ¿No hay forma? Dímelo a mí, no hay forma. Yo recuerdo que cuando éramos pequeños, abro un paréntesis, porque tú hablaste de que cuando no hay comida, si el rey no está, mi mamá se iba a las 6 de la mañana, alimentaba a 3 muchachos, y eran las 7 de la noche y la sierva no había llegado, y ya nosotros estábamos delirando a las 7 de la noche. Esa es mi mamá, porque veíamos gente confunda. ¿Por qué? Porque estábamos esperando que ella trajera el almuerzo. Pero aún eso no me detuvo a yo creer que el reino de Dios podía ser glorificado en mi vida. Aún en la adversidad, yo creía en que Dios iba a suplir. Suplía a las 7 de la noche, pero suplía. La gente quiere que Dios les responda así, puf, en un abrir y cerrar de ojos. No, hay que pasar un proceso. Eso es igual cuando yo estaba en la universidad. Habían días que yo me levantaba sin pasar y yo decía, yo tengo que llegar. Ya cristiana, yo le decía, Señor, a algo. ¿Qué estaba diciendo? Reino, ven a mi vida. A algo, Señor, y Dios siempre suplía. Yo llegaba a la universidad sin ni uno, pero llegaba y regresaba sin ni uno, pero llegaba y lo importante, llegaba, ¿verdad que sí? No, claro. Entonces, aún en tu escasez, el reino de Dios se manifiesta. Aún en tus problemas, el reino de Dios está ahí, clámale. Aún en tu adversidad, Dios está ahí, clámale. Pídele que su reino venga, que se establezca, pero después de ahí, aprende a organizar lo que Dios está organizando en tu vida. My God. ¿Eso es así? Tú estás poderoso. Haciendo un paréntesis dentro del paréntesis. Te amo, mami de Dora. Tú sabes que te quiero y te aprecio. No hay que saludar. Esa mujer vale oro. ¿Cuál es el nombre? Muchos le tenemos un apodo, pero no me gustaría decirlo. No le gustaría, pero ella sabe. Ella sabe que yo la amo. Te amo. La amamos. Entonces, Dora, seguimos aquí con el reino. Ok. Saludamos a la mujer ahorita. Dale, suelta. El profeta se encuentra en una ocasión durmiendo. Ay. El criado parece que se acaba de levantar, se estaba cepillando, saca la cabeza, ve un ejército que parece un ejército que parece que lo va a matar. A todos. Y me imagino como, wow, y nos van a matar. Y paró era el profeta. Sí. Y el profeta, ¿qué es lo que te pasa, mijo? No, que hay gente allá afuera que nos está esperando que uno salga para matarnos. Pero dice la palabra de Dios, para no alargar tanto la historiadora, que el profeta oró. Y cuando él oró, se vieron como sus ojos espirituales. Y vio como ángeles lo protegían en esa ocasión. ¿Qué sucedió ahí en ese momento? Se estableció el reino, se mostró el reino de los cielos. ¿Qué sucedió junto con esos 2 hombres de Dios en ese momento? Mira, muchas veces nosotros estamos caminando con Jesús. Digo que somos cristianos, ¿verdad que sí? Pero llega un momento en que cuando vemos el problema ahí, nuestra duda puede matar nuestra fe. Pero ¿qué me gustó del profeta? Que él hizo simplemente algo. Él oró y declaró la palabra. Si nosotros como cristianos, aprendemos a declarar la palabra, no hay demonio que se levante. Si nosotros como cristianos aprendemos a hablar y a declarar lo que queremos ver, el reino de Dios ha de establecerse y todo lo que tiene que huir, huirá. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que la vida y la muerte están en el poder. ¿De dónde? De nuestra lengua. Y el que habla de ella come de su fruto. ¿Qué hizo el profeta? Declaró la palabra. Si yo declaro la palabra que todo va a estar bien, todo tiene que estar bien. Amén. Y por eso Dios le entregó la victoria, porque vio su acto de fe en su corazón. Amén. Amén. Dora, yo creo que tú le des un último consejo a las personas que nos ven y nos escuchan, de personas que quizás quieren tener el reino de los cielos en su vida y quizás quieren caminar como personas de reino, personas que verdaderamente aman el reino de los cielos. Vamos a ver. Miren, tú sabes, yo soy un poquito fuerte, pero lo voy a tirar. Amén. Lo voy a tirar porque yo soy de las que digo, si yo no te lo digo, ¿quién te lo va a decir? Después te vas a justificar allí en el cielo de que no te dijeron nada. Pero preste atención. Acérquese a Jesús. Dice la palabra de Dios, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por medio de Jesús. Si nosotros creemos que buscar el reino de Dios y su justicia va a cambiar tu vida, porque yo sé que hay muchos de los que están escuchando este mensaje que no van bien y necesitan que el reino de Dios se establezca en su vida, se establezca en su casa, se establezca en su corazón. Acércate al Dios Todopoderoso y comienza a caminar con Jesús. Si tú caminas con Jesús, yo te aseguro que Él va a estar ahí contigo
si tú declaras que el reino de Dios ha de establecerse en su vida, yo te aseguro que algo poderoso va a pasar en ti, algo va a cambiar. Cánsate del estado que estás viviendo, cánsate de vivir esa vida, de conformarte con aquello que el mundo te está ofreciendo, donde el reino de Dios te ofrece más. Oye lo que dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios, ¿y qué? Y su justicia. Busca el reino, busca de Dios. Busca de las cosas de Él. Comienza a visitar una iglesia. Comienza a acercarte a Dios. Y yo te aseguro que lo que tú necesitas, Él lo va a suplir. Porque las añadiduras seguirán siendo, ¿qué? Añadiduras. Mas Dios será Dios para siempre. A ti te invito a que te acerques a Él. Te invito a que si estás escuchando este video, viendo este video, te acerques a Jesús. Yo creo en un Dios que transforma. Porque mi vida no es igual antes, más ahora de cuando el reino de Dios ha llegado. Hay cambio cuando llega el reino de Dios, hay liberación cuando llega el reino de Dios, se va la escasez cuando el reino de Dios es establecido. No importa en el estado que tú estás, no importa en el estado que tú te encuentres, no importa si ahora mismo tú estás en el suelo, no importa si tú estás en depresión, en ansiedad, no importa si tú estás pasando por un problema fuerte económico. Si tú buscas el reino, verdaderamente tu vida va a cambiar. Porque como decía al inicio, el reino es gobierno, el reino es justicia, el reino es amor, el reino es transformación, es gozo. Amén. Cánsate del mundo, quítate del mundo y comienza a caminar con Jesús. Porque si Él lo hizo en esta servidora, si lo hizo en mí, si lo hizo en muchos, si lo hizo en ti, Félix Manuel, lo puede hacer tal vez en ti también que está detrás de esta pantalla. Acércate a Dios. Jesús te ama de una manera sobrenatural y con un amor incondicional. Así que de verdad, acércate a Cristo. El apóstol Pablo, en su vida antigua, veía el mundo como ganancia. Pero cuando conoció el reino de los cielos, vio que todo lo que él veía como ganancia en el mundo, lo tomó como basura cuando conoció a Jesús. Así que el reino de los cielos se ha acercado a tu vida. Y lo que la gente ve como panes y peces, busca al que verdaderamente lo multiplica, que es Jesús. Acércate al reino de los cielos, porque Él está presente. Ahora, yo quiero que oremos. Amén. Para Claro que el que reino sí. de los cielos se acerque a la vida de las personas que nos están escuchando aquí. Amén. Y mira, tú que estás escuchando esta palabra, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los que son violentos lo arrebatan. Arrebata tu bendición en este tiempo. Amén. Quiero orar declarando bendición para tu vida, declarando que el reino de Dios se establece sobre tu casa, sobre tu familia. Yo quiero que tú lo creas de tal manera que puedas ver eso vivo en ti. Amén. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias, Señor, porque sabemos que tu reino ha de manifestarse en este tiempo. Sabemos, Señor, que tu gloria ha de descender, que tu justicia ha de manifestarse sobre nuestra nación y sobre cada uno de nosotros. Señor, declaramos que el reino de Dios se establece. Declaramos cambio, declaramos prosperidad, declaramos transformación, sanidad por el poder de la palabra de Dios. Y Ahora creemos que el reino de Dios se ha acercado porque tu gobierno, el gobierno celestial, se establece sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Declaramos que el reino de los cielos está en tu vida y en tu casa. Aleluya. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos en el próximo video de La Llave Podcast. Así es, un abrazo.